Hola a todos, ¿cómo están? Este video que estoy haciendo para todos ustedes es para explicar un poquito sobre el Día de Muertos, sobre el Halloween, explicar el origen, el enfoque, el cómo nace estos días de celebración hacia los muertos y también del Halloween. Entonces, esto nos va a ayudar a poder entender el por qué un cristiano no debe de celebrar estos dos días. Entonces, quiero explicar y quiero comenzar a dar el antecedente de cómo los antiguos, los prehispánicos, entendían o era su celebración o su tradición, y también cómo los europeos allá en Irlanda comienzan pues el Samhain, que ya cuando llega a Estados Unidos le llaman Halloween, y es importante saberlo para entender el por qué no hay que celebrar. Entonces vamos a empezar, y me encantaría, si tienen alguna libretita para apuntar, que la saquen, porque esto es un estudio para poderlo entender de una mejor manera, ¿correcto? Entonces, bueno, comencemos. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los muertos y tiene lugar el 1 y el 2 de noviembre, y está vinculada a celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Ok, vamos a la parte prehispánica, vamos con los teotihuacanos. El pueblo teotihuacano acostumbraba a hacer ofrenda en honor a los fallecidos casi todo el tiempo, practicando intensos rituales con el propósito de que el difunto, fíjense, llegase con bien a uno de los 4 paraísos según su forma de muerte, conteniendo, por ejemplo, comida, vasijas, cuchillos, piedras de jade y semillas. Y utilizaban a los perros, no sé cuántos conocen los xoloscuincles, para que les ayudasen a hacer la luz en el paso por el inframundo y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, sacrificándolos y enterrándolos junto con la persona fallecida. Eso es una del enfoque que le da el pueblo teotihuacano al Día de Muertos. Los teotihuacanos, fíjate muy bien, consideraban subsectores. ¿Te acuerdas que dividían a dónde dirigían sus difuntos? Por ejemplo, esto de acuerdo a su edad, en el subsector 1 se encontraban los jóvenes y aquellos que no alcanzaron a nacer, o sea, los que murieron tal vez en el vientre, o los que no alcanzaron a ver la vida después del vientre, ¿no? Entonces ellos se enterraban en posición fetal. El subsector 2 era dirigido a los adolescentes, y encontrando ofrendas de distintos vegetales y huesos pertenecientes a animales. El subsector 3, ahí pertenecían los adultos, varones y mujeres, y a estos difuntos se les colocaba en vasijas grandes de barro, prosiguiendo con el crematorio. El subsector 4, este lugar se dirigía a los adultos mayores, o sea, los ancianos. Esto lo colocaban en hogueras de madera para la cremación de los cuerpos, y se creía que los ancianos regresaban a la tierra después de la muerte en forma de animales. Otro pueblo prehispánico, los mexicas. Ellos creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 4 destinos. Por ejemplo, el Tlalocan, o paraíso de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua, por ejemplo, los ahogados, los que morían por un efecto de rayo, los que morían por enfermedades como la gota, la hidropesia, la sarna, y así como también los niños sacrificados a ese dios. El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. El otro lugar se llamaba Omeyocan, que significa paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. A este lugar llegaban solo los muertos en combate, es decir, los guerreros y los cautivos que se sacrificaban, pero también las mujeres que morían en el parto. Decían que el Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se acompañaba con música, cantos
y bailes. El otro lugar se llamaba Mictlán. Este lugar era un lugar destinado a quienes morían de muerte natural. Y este lugar decían ellos que era habitado por el dios Mitacantecutli, que es el señor o la señora de la muerte. Este lugar era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Y el otro lugar era un lugar que se llama Chichihuacamuco, lugar donde iban los niños muertos antes de la consagración al agua, donde se encontraba un árbol cuyas ramas goteaba leche para que decían ellos, la creencia, se alimentaran los niños. Los niños que llegaban aquí volverían a tierra cuando se destruyese la raza de la que habitaban. Entonces vamos entendiendo, fíjense, estamos entendiendo el contexto de dos pueblos, los teotihuacanos y los mexicas, de los más influyentes en nuestra cultura prehispánica de México. Ahora, ¿cómo se transforma ese ritual que hacían los prehispánicos? Bueno, esto viene cuando los españoles llegan en el siglo XVI y traen sus propias celebraciones. Estas celebraciones que traen ellos eran celebraciones que conmemoraban a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Entonces, al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las actividades católicas del Día de Todos los Santos y de todas las almas con un festival similar mesoamericano, creando lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. Hay otros elementos que iban a influenciar en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos, ¿no? Por ejemplo, las epidemias que golpearon a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hacia el año 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Por ejemplo, en el año 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas y visitar los panteones el día 1 y 2 de noviembre. La clase alta lo hacía por las mañanas y los pobres lo hacían por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poderlas lucir en los panteones. Ahora, muy bien, la ofrenda de muertos. Vamos a ver, son muchas cosas y voy solamente a destacar algunas de lo que significa estos elementos del altar de muertos. Ok, los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de Muertos tienen cada uno un significado y son, entre otros, los siguientes. En algunos me voy a detener. Las calaveras de dulce. ¿Cuántos conocen la calavera de dulce? Bueno, en la cual tienen escrito el nombre de la persona, del familiar, pero eso lo hacen en tono de broma. El pan de muerto, un pan que, dicho de paso, sabe muy rico, que se espolvorea con azúcar y se elabora con anís. Las flores. Vamos a ver las flores. Durante el periodo del 1 al 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles. Hasta ahí va bien, todo va bien, no importa, la adornan, está bien. Entre otras, pero principalmente las flores de cempasúchil, las cuales se cree que atraen y guían las almas de los muertos. Ahí es donde empieza a esta celebración desvirtuarse de frente a la palabra de Dios. Ahí es donde ya Dios y su palabra ya empieza a no estar alineado a esta celebración. ¿Ok? Bueno, hay otra, la ofrenda y la visita de las almas. Se cree que las almas, fíjate, de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan el 2 de noviembre. En el caso que tú no puedas visitar la tumba, pues puedes hacer tu ofrenda en la casa, porque el difunto va a ir a esa casa a consumir el pan de muerto, los vasos de agua, un mezcal, un tequila, un pulque o un atole, o cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeados de veladoras, ¿correcto?
Otro elemento es el retrato de la persona recordada, pinturas o cromo de las ánimas del purgatorio, los 12 cirios. Por ejemplo, antes, el cromo de las ánimas del purgatorio, la imagen de las ánimas del purgatorio sirve para pedir la salida del purgatorio del alma del difunto por si acaso se encontraba ahí, cuando la Biblia habla de que no existe un purgatorio, ¿correcto? Entonces, los 12 cirios. Los 4 cirios en cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a su casa. Otra vez, una tradición que está en contra de la verdad de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, la cruz, que es utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los españoles con el fin de incorporar el catecismo, escucha, a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos, para recordarles su fe, ya que el miércoles de ceniza se le dice la frase: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Con lo que se le recuerda que regresa a la tierra de la que salió. La cruz va en la parte superior del altar, a un costado de la imagen del difunto, y esta puede ser de sal, puede ser de ceniza, puede ser de tierra o puede ser de cal. Hay otro aspecto que se llama la calabaza en tacha, ¿no? Bueno, eso es, incluso te la puedes, es un elemento de la cocina tradicional prehispánica. Otros elementos es, bueno, pues el papel picado, la vara de tejocote, y con la vara de tejocote se cree que con esa se abrirá paso el alma que regresa a visitar a sus parientes. Por eso no se le deben de quitar las espinas. El arco de caña de flores, dicen que él simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. El copal y el incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. Cuando sabemos que la palabra de Dios y que el Señor, lo que dice la palabra es que el Señor es el que nos purifica, el que nos limpia con su sangre preciosa, y es el que nos santifica, no tan solo a nosotros, sino también santifica el ambiente. Bueno, el agua tiene gran importancia porque refleja la pureza del alma, y el cielo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y en la ofrenda representa con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed, y después del viaje desde el mundo de los muertos. Otra vez, trayendo al muerto que puede estar en nuestro ambiente, que puede estar en nuestra casa, o que puede estar en ese lugar, en el panteón. Otra vez lo traen con estas ofrendas, según esta creencia. Comida, bebidas alcohólicas, ¿no? Algunos piensan que el difunto viene y se echa un trago, y generalmente son los caballitos de tequila, pulque, cerveza y mezcal. Eso es el antecedente del Día de Muertos, y así comienza esta celebración. Entonces, en esencia, esta celebración tiene cosas que están contrarias a lo que la palabra de Dios nos ordena, y ahorita lo vamos a ver. Estoy contextualizando las cosas. Vamos ahora a la otra parte, el día del Halloween. ¿Cuál es el origen de Halloween? Bueno, es una tradición irlandesa. Esta tradición trataba de poder celebrar el cambio entre el verano y el invierno, o el fin del verano. Esto se celebraba en la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al nuevo año celta. Durante esa noche se creía que los espíritus de los difuntos caminaban entre los vivos, otra vez trayendo a los muertos entre los vivos, y se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos encontrasen su camino. Esta es una tradición primordialmente celta, por lo que se celebra en países anglosajones como Irlanda, Canadá, Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Países que en este último año tuvieron una mayor difusión mediática y cultural de esta fiesta, debido a la transmisión de usos y costumbres de los inmigrantes irlandeses. Pero también el Halloween ha impactado a México, Colombia, donde hay una
gran fiesta, o todos se disfrazan, o muchos se disfrazan. Por una noche los niños y niñas son los protagonistas. Se disfrazan de fantasmas, se pueden disfrazar de monstruos, duendes, hadas, piratas, héroes de cómics y brujas, y recorren las calles en busca de dulce o travesura, y eso le llaman el Halloween. Pero ¿cómo se inicia esa fiesta? Bueno, ya sabemos que esta fiesta se remonta a un festival celta, un pueblo del norte, que se celebraba el 1 de noviembre y que se pronuncia fin de verano, perdón, es el Shamaín, que se dice que es el fin de verano. Entonces, hay muchos registros sobre lo que consistía el fin de verano, pero en el que los celtas y sus sacerdotes llamados druidas celebraban el inicio de su año nuevo, el cual marca el comienzo del invierno. Ellos creían, los druidas, que el 31 de octubre, la noche previa, el Señor de la Muerte reunía las almas de los muertos que en vida habían sido malos y que eran condenados a reencarnarse en cuerpos de animales. Fíjate lo que estamos lo que está inmiscuido: reencarnación, espíritus malos que tomaban cuerpos de animales, o sea, posesiones demoníacas. Posteriormente, esta fiesta pagana, una celebración sin vinculación religiosa, se fusiona con dos festividades romanas, Feralia, que se celebraba a fines de octubre para honrar a los muertos, y la Pomona, en honor a la diosa de la fruta y los árboles, y que marca el fin de la cosecha. La tradición de vestirse con disfraces y pedir dulces tuvo su origen en la costumbre medieval de la Gran Bretaña e Irlanda. Los pobres se disfrazaban y pedían comida a cambio de oraciones por los muertos, en una práctica llamada All Hallowtide o Hallowtide, que significa víspera de todos los santos o día de todos los santos, que se realizaba desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Los disfraces eran tejidos de paja. Otro aspecto del Halloween era que la famosa frase dulce o travesura nace de la idea de que los espíritus y las brujas hacían daño durante esa noche. Entonces, para que eso no ocurriera, se les dejaba comida o dulces para así honrarlos. Debido a que el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, y el Shamaín está tan cerca en el calendario, se cree que influenciaron y dieron paso a lo que hoy conocemos como Halloween. Entonces, esa costumbre llega a Norteamérica con los inmigrantes irlandeses. En la primera mitad del siglo XIX, a mediados del XX, se convirtió en una fiesta infantil y luego se popularizó entre los adultos. Hadas y brujas se asociaron con Halloween y se comercializó la fiesta con disfraces para niños y adultos que se expandieron más allá de los monstruos, incluyendo superhéroes, princesas, personajes de películas e incluso políticos, como las máscaras de Donald Trump en el año 2017. Entonces, esta fiesta pues tiene un auge muy relevante en muchas partes del mundo. Entonces, a ver, cuando nosotros no sabíamos un poquito de esta información, y lo sé que quien celebra estas tradiciones lo hace con un sentido no creo que de mala fe, ni siquiera como para adorar al diablo. Eso me queda claro, me queda clarísimo. Me queda claro que lo que muchas veces la gente hace es recordar a sus muertos, u homenajear a sus muertos, o conmemorar a sus muertos, y por eso hace esta ofrenda. Pero muchas veces la ignorancia no te exime de la responsabilidad que tienes, aunque lo desconozcamos. Entonces, ¿por qué? Porque en el terreno espiritual son como las leyes de aquí de la tierra, ¿no? Aquel que infringe la ley, no importa que la conociera o no la conociera,
no importa que fuera ignorante a esa ley. Si él hace algo incorrecto, él es culpable si transgrede la ley, no importa si la ignora. ¿Me explico? Entonces, lo mismo pasa con la parte espiritual. Si yo empiezo a abrir puertas que para mí sean cosas divertidas, buena onda, una buena intención, no me exime de que espiritualmente eso cause un efecto en mi vida, en la vida de mi familia, y que abra puertas. ¿Ok? Las puertas espirituales son reales, las posesiones son reales, el mundo de los demonios son reales, que se hacen pasar por muertos, pero son demonios. Entonces ahí es donde la palabra de Dios va a entrar y va a condenar esto. El vestirte de bruja, de hada, de un monstruo, también va en contra y abres puertas hacia el tema espiritual, aún lo creas o no lo creas. Muchos dicen, bueno, yo no creo en la brujería, pero no importa que lo creas lo creas o no lo creas, hay un efecto cuando esto se empieza a practicar. Ahora, ¿qué sucede con la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Fíjate lo que dice: amonestación contra costumbres paganas. Cuando tú entres a la tierra que Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquí está hablando del pueblo de Israel, que va a llegar a ciertas naciones que van a tener sus costumbres y sus tradiciones. Pero tú que le perteneces a Dios, no sigas aquellas abominaciones. Dice: no se ha hallado en ti a quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de las naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto tu Dios. Es decir, que Dios está totalmente peleado con los temas de abominaciones, de temas de incluir a muertos que regresen del más allá para que vengan, para que les pongamos el camino, para que visiten la casa, etcétera, o que les ayudemos a que estén en paz. No, eso ya no es nuestro trabajo. Dice la palabra de Dios que después de la muerte no hay purgatorio, ni están vagando la gente. Después de la muerte, del juicio, la persona que muere es enjuiciada, y hay dos lugares: el cielo o el infierno. Pero eso se escoge desde que uno está vivo: el cielo o el infierno. Y ya no hay forma. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, estamos abriendo puertas espirituales para que no nuestros difuntos, no nuestros muertos vengan, sino vengan demonios haciéndose pasar por tus seres queridos para hacer algo espiritual en nuestra sociedad. Nosotros podemos recordar a nuestros muertos, y lo podemos recordar no el primero, el segundo, el 31. Los podemos recordar cuando tengas ganas de hacerlo, cuando tengas ganas de pensar en los buenos momentos que tuviste con ellos. Se vale. Yo recuerdo a algunos de mis familiares que ya fallecieron, y no sabes cuántas veces he añorado esos momentos. Una de los conmemorativos más importantes cuando despedimos a nuestros muertos es cuando los velamos. Hablamos de ellos, hablamos a nuestros familiares y cerramos un ciclo, porque sabemos que este ciclo termina cuando ellos mueren, porque empieza otro ciclo para su vida, que ellos ya no están muertos. Están muertos en esta vida, pero ellos viven si murieron en Cristo. Ese es el conmemorativo que nosotros hacemos para celebrar a nuestros muertos: el tenerlos en el pensamiento, en hacer un velorio, en hacer las ceremonias fúnebres cuando alguien se va, y los llevamos en nuestro corazón, porque dice que si tú lo llevas en tu mente y en tu corazón, él jamás o ella jamás murieron. Ahora, la palabra de Dios
nos habla de que no hay un purgatorio, hay un camino. Si recibimos a Jesús hay vida, si no lo recibimos hay muerte. No tenemos que estar enseñándoles el camino espiritual, porque ellos ya no están. En el terreno espiritual solamente están ángeles, están demonios, está Dios, está el diablo. Y Dios reservó esos lugares para los que están con Él, están en su presencia, y los que no están en el infierno, pues no hay lugares intermedios. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos si hay que practicar esto, pues con esta información, con este antecedente, con esta historia, con esta cultura, nosotros sabemos si que esto que vamos a celebrar, que es una cultura prehispánica, una cultura irlandesa, y que ahora lo han utilizado los satanistas para celebrar el cumpleaños de Satanás, que realmente Satanás no tiene cumpleaños, pero ellos lo utilizan para celebrar ese cumpleaños, pues que podamos nosotros poder entender que ahora no tan solo es una tradición, sino ahora se ha convertido en una invocación y un culto, que a lo mejor tú no lo ves, pero en las partes espirituales está sucediendo y la gente de mal está maldiciendo. Entonces creo que la reflexión es: yo como cristiano, ahora que sé toda esta información, celebraré Día de Muertos y Halloween. Eso ya es cuestión de cada uno. Esta es la información que te quería dar para este Día de Muertos y Día de Halloween para todos ustedes, para que pudiésemos entender un poquito más lo que dice la palabra de Dios y lo que el mundo nos dice con esta tradición. Así es que recuerden que tenemos que agradar a Dios y tenemos que honrar primeramente a Dios por sobre todas las cosas. Les mando un abrazo y espero en Dios que este video sea de mucha bendición para todos ustedes. Dios los bendiga y les mando un abrazo.